Buenas noches, amada iglesia. Qué gusto poder estar delante de ustedes, estar con ustedes. Gracias por cada uno de ustedes que se están conectando. Bienvenidos. Nos da gusto poder estar con ustedes en este miércoles de crecimiento. Y la verdad siempre es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes. También una gran responsabilidad el poder compartir de la palabra de Dios. Y yo quiero comentarles, estamos de manteles largos, de festejo, porque precisamente en este mes de abril estamos cumpliendo 12 años de haber llegado a nuestra congregación, mi familia y yo. Y la verdad ha sido impresionante, ha sido muy gratificante, la verdad, todo lo que Dios ha hecho a lo largo de este tiempo. Y fue en un momento muy bueno en el que llegamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos compartieron de Él y que pudimos llegar a la iglesia. Y quiero decirte que mi esposa y yo vivíamos en unión libre, no estábamos casados todavía. La verdad es que Dios obró en mi corazón porque mi corazón estaba cerrado, estaba necio, y fue por la obra de nuestro Señor Jesucristo en mi corazón que cambió mi corazón, cambió mis pensamientos, mis ideas y ordenó nuestras vidas, la verdad. Y a partir de allí, bueno, nos casamos y Dios ha ordenado nuestras vidas, mi amado. Pero también quiero decirte que esta es la parte feliz de la historia, porque realmente antes de conocer a Cristo estábamos viviendo inmersos en iras, en contienda, en disensiones, en maldad, en el pecado, mi amado, en todo eso que menciona la palabra que ocurre antes de conocer a Cristo, que ocurre en aquellos que no han entregado su vida a Cristo, mi amado. Y yo quiero que oremos antes de continuar con esta plática, y quiero que me acompañes a orar por esto. Amado Señor, primeramente te doy las gracias a ti, precioso Dios. Gracias Señor por ese amor que has tenido sobre nuestras vidas, sobre toda tu iglesia, precioso Dios. Gracias Señor por ese día en que entregaste a tu Hijo Jesucristo, en que nos lo diste como ese regalo, mi amado. Gracias porque ese día ocurrió un cambio en nuestras vidas y nuestras vidas fueron transformadas. Yo te pido que en esta noche me ayudes a poder compartir de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu en mi vida, que no sean mis pensamientos ni mis emociones, sino que seas tú, amado Señor. Y yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pues quiero decirte, mi amado, como un comentario, quiero decirte cuán importante, quiero resaltar cuán importante es que podamos compartir de la palabra de Dios a nuestros conocidos, aquellos que no conocen de Cristo. Imagínate, la persona que nos compartió de Cristo llegó en un momento preciso, en un momento vital, y yo creo que es importante que podamos estar compartiendo la palabra, porque no sabemos qué procesos están viviendo esas personas y cuán importante es que Dios pueda llegar a sus corazones, Dios pueda tocarlos. Imagínate, pasaron varios años antes de que Dios restaurara nuestros corazones. Entonces es importante que podamos compartir de la palabra a los demás. Y bueno, pues, habiéndote comentado esto, yo quiero comentarte los versículos de los cuales preparé esta plática, y la verdad es que estos versículos, desde que los escuché, desde que los he leído y los he meditado, han sonado en mi corazón, han tenido más sentido en mi corazón, y cada día me guían, me llevan a seguir en Cristo, a procurar seguir en la palabra. Y mira, estos versículos hablan
sobre ese regalo que Cristo nos dio, que Cristo ganó para nosotros por ese sacrificio allí en la cruz. Y este regalo, mi amado, no es que nada más sea para mí, no es un regalo exclusivo, es un regalo para todos, es un regalo para ti, es un regalo para tu familia, es un regalo para todos, mi amado. Es un regalo que Jesús tiene para nosotros. Y lo mejor de todo, obviamente, como es un regalo, pues no tenemos que hacer nada, sino solo recibirlo. Y vemos que en este regalo obra el amor de Dios. Pero yo quiero, antes de comentarte de qué regalo se trata, yo quiero leerte los versículos. Y mis amados, perdónenme, son varios versículos, pero creo que es importante porque quiero ir resaltando cada uno de ellos. Y mire, los versículos están en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Y voy a tratar de leerlos rápido. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras propias pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dice el verso 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia que ustedes han sido salvos, dice este versículo. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, dice. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mis amados, estos versículos son en la versión Nueva Traducción Viviente y nos habla de un regalo muy especial, mis amados. Yo te pregunto, ¿ya sabes de qué regalo estamos hablando? Sí, en efecto, se trata de ese favor inmerecido. Se trata de la gracia de Dios, mi amado. Y la verdad es que estos versículos son muy expresivos. Perdóname, eran muchos, a lo mejor teníamos que leerlos así, pero si tú los meditas con detenimiento allí en tu hogar, te darás cuenta de que la sola palabra nos está hablando de lo que Dios tiene para nosotros en ese regalo. Y yo quiero, con la ayuda de Dios, poder ir detallándote cada versículo, porque yo creo que es bien importante, mi amado. Y lo digo de esta manera: necesitamos tomar la decisión correcta cuando Dios nos está dando este regalo. Mira, mi amado, si bien pues es un regalo, está allí dispuesto para nosotros y lo podemos tomar, y yo me pregunté esto: ante un regalo, ¿qué respuesta tienes? ¿Y cuál es tu actitud para recibir ese regalo, mi amado? Yo creo que todos en algún momento hemos recibido regalos, hemos recibido obsequios. Yo creo que a todos nos encanta esa parte, ¿verdad? Y hemos recibido regalos seguramente de nuestros padres, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos incluso, o incluso de alguna otra persona. Pero yo creo que en ocasiones normalmente aceptamos ese regalo, pero
yo creo que a veces no sabemos recibirlo. Sí, te voy a describir un ejemplo, mi amado, para ponerlo en contexto. Mira, en ocasiones mi esposa me ha hecho regalos y a veces, en las primeras ocasiones, mi respuesta era: ¿por qué gastaste? Imagínate, le quitaba yo la cara de felicidad a mi esposa de darme ese obsequio. Otras veces, estando en el trabajo, alguien se acercaba y nos obsequiaba un café o un pan, y yo bien propio diciendo: no, no se lo recibía, y no, yo estoy para servirle, soy un servidor, no tiene por qué hacerlo. Y yo creo, mi amado, que a veces no consideramos el valor que esa persona le está dando a ese obsequio. Y me parece, mi amado, que de la misma manera, a veces no tenemos el suficiente entendimiento para recibir el regalo que Dios nos está otorgando. No dimensionamos, no le damos la dimensión correcta y el valor justo a ese regalo que Dios nos da. Y sobre todo, mi amado, porque lo primero que vemos en ese regalo es que lleva algo implícito: la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos ese regalo, normalmente, pues, la persona que lo otorga no espera nada a cambio, mi amado. Cuando mi esposa me ha obsequiado algo, ella no está esperando que yo en ese momento le corresponda con un regalo. Simplemente lo da por ese amor que ella me tiene. Pero, ¿sabes en qué medito a veces, mi amado? En que no me siento merecedor de ese regalo, porque no he podido igualar esos obsequios que ella me da. Y esto me hizo meditar en que a veces, en que ni tú ni yo, mi amado, somos merecedores de ese regalo que Dios nos está dando a través de nuestro Señor Jesucristo. No somos merecedores. La palabra dice, mi amado, allí en Romanos, dice que todos éramos pecadores y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y verdaderamente es solo por aquel que entregó su vida, solamente por ese sacrificio allí en la cruz, es solamente por Jesús que tenemos ese regalo. Entonces, mi amado, yo quiero describirte un poco más a detalle qué es la gracia, qué es ese regalo. Mira, ese regalo de parte de Dios primeramente es para todo aquel que cree en Jesucristo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos no solamente a algo en específico, sino a todas las bendiciones que recibimos de parte de Él. El valor de la gracia es tan vasto, mi amado, tan amplio, que yo creo que a veces no lo llegamos a comprender, pero especialmente tiene que ver con la salvación y el perdón de nuestros pecados, mi amado. Y dice este verso en Romanos 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis amados, a pesar de que éramos pecadores, Dios nos otorga este regalo. Dios nos muestra su amor. Y está bien, este regalo, lo primero que vemos es que lleva implícito una petición. Dice: es para aquel que cree en Jesús, para aquel que le sigue fielmente. Mis amados, yo les pregunto, ¿ustedes han creído en Jesús? Claro que sí, ¿verdad? Pues ese regalo ya es suyo, mis amados. El regalo de la gracia ya es para ti, mi amado. Y la verdad es que me llena de emoción el contexto de lo que es la gracia. Mira, veamos con detenimiento ese valor agregado, como te decía, que tiene este regalo. Mira, primero hay una condición, es cierto, creer en Jesús. Pero ¿sabes qué, mi amado? Cuando crees en Jesús, tu fe aumenta. Y además, eso nos hace que seamos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2, segundo, es que la gracia es un don de Dios.
y es que ese don Él se lo concede de manera soberana, es solamente por su voluntad que Él lo otorga a quien Él quiere, mi amado. Dice Salmos capítulo 84, verso 11, dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Mis amados, si andamos en integridad, si caminamos conforme a la voluntad de Dios, dice que Él nos da gracia y gloria, que Él no nos va a quitar ese bien, dice, porque es sol y escudo, es ese sol, no ese sol que nos acalora hoy en día, no, es ese sol que brilla para nosotros, que hace resplandecer nuestro rostro por la gracia de Dios, y es ese escudo que nos protege, mis amados. Y punto número 3, lo más interesante es que es para todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, para todo aquel que es participante de la gracia de Dios. Dice estos versículos, Juan 1, versos 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mis amados, de esa plenitud, de la multiforme gracia, dice la palabra, tomamos todos, recibimos todo lo que necesitamos, y es más, dice gracia sobre gracia, o sea, una gracia sobreabundante, mis amados. Antes era la ley de Moisés, pero ahora dice que la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. Y yo creo que, habiendo considerado estos 3 puntos, quiero creer que le hemos dado ese valor que tiene este regalo, hemos entendido este regalo. Y quiero entonces, como te decía, ver detalladamente estos versículos en los que estamos hablando en Efesios. Mi amado, antes de que yo conociera a Cristo verdaderamente, estaba envuelto en mis pecados, estaba envuelto en mi soberbia, en maldad, dice la palabra, y de verdad ese término se cumplía en mi vida. Era hijo de desobediencia, vivía en el pecado, vivía seducido por el diablo verdaderamente. Dice la palabra que es el príncipe de la potestad del aire, y dice que somos llevados por la corriente de este mundo. Y yo me puse a leer un poco sobre este versículo, sobre su significado, y encontré esto, mi amado. Allí en los términos, en el griego antiguo, mira lo que dice sobre estas palabras. Dice que se refiere a un jefe con una determinada autoridad sobre una determinada jurisdicción. Y cuando menciona el aire, se refiere a esa atmósfera en la que estamos viviendo. Recordemos también que el aire es el medio por donde viajan las palabras. Y entonces yo me quedé pensando, debemos tener cuidado de lo que escuchamos, de lo que recibimos, porque a veces o muchas veces son palabras de mentira, mis amados, son palabras de incertidumbre, y que nos pueden desviar del verdadero camino que Dios nos está poniendo. Y yo llegué a esta conclusión, mis amados, cuando leí esto, cuando comprendí un poco mejor estas palabras en este versículo, la verdad me alegré, mis amados. Miren, lo que en otras palabras significa que esa potestad no es más que un menor gobernante con una cierta autoridad y en un reino menor, mis amados. Entonces, esto
le da otro sentido a esos versículos, porque verdaderamente no tenemos por qué estar sujetos a lo que Él nos está dictando en esos momentos, porque en verdad, la autoridad y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor, está por encima de ese gobernante. Esos primeros 3 versículos allí en Efesios nos recuerdan ese pasado en el que vivíamos, mis amados, ese pasado pecaminoso, ese pasado en el que vivíamos muertos por nuestros pecados, vivíamos bajo la influencia del diablo, dice la palabra. Y este dato es relevante, mis amados. Miren, dice que vivían influenciados por este espíritu los hijos de desobediencia. Verdaderamente yo no estaba persuadido, no estaba yo siendo obediente a la palabra de Dios. Y mientras uno siga siendo incrédulo, uno sigue siendo influenciado. Uno sigue siendo influenciado por ese príncipe de la potestad del aire. Mis amados, cuando uno está en una situación así como la que te platiqué al principio, la única manera en que podemos salir de esto, mis amados, es creyendo en Jesús, creyendo en Él. Y dice la palabra, y esta es la decisión que tú debes tomar en ese momento, mi amado. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto está en Romanos 10, versos 9 y 10, mis amados. Y necesitas no solamente creerlo, dice, porque con el corazón se cree para justicia. Mi amado, si tú has creído en Jesús, tú has sido contado como justo, mi amado. Pero dice la palabra, con la boca se confiesa para salvación. Entonces no basta con creerlo, mi amado. No basta solamente con creer en tu corazón, en tus pensamientos, en Jesús como tu Señor, sino tienes que declararlo, mi amado. Tienes que confesarlo con tu boca para que seas salvo, mi amado. Así lo dice la palabra. Y siguiendo adelante con estos versículos, mira, una vez que hemos visto esto, los siguientes 2 versículos, los versículos 4 y 5, la verdad te llenan de esperanza, mi amado, porque traen una respuesta de parte nuestra cuando los escuchas. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Yo quiero resaltar estos 2 versículos, mis amados, y quiero recalcar esa acción de Dios, porque mira, dice que a pesar de que estábamos muertos, Él nos dio vida. Y dice que Dios es tan rico en misericordia. Y cuando hablamos de esa riqueza, recordemos que Dios es dueño de todas las riquezas de este mundo, mi amado. Entonces, cuando hablamos de estas palabras, rico en misericordia, wow, nos habla de algo mucho más vasto, de algo que verdaderamente no alcanza nuestro entendimiento, mis amados. Y dice, y nos amó tanto, está refiriéndose a un amor en un grado superlativo, mis amados, mucho más de lo que podamos imaginar. Dice la palabra en estos versículos, el punto culminante, como te decía, mi amado,
es cuando dice que a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida porque cuando Cristo resucitó, Él nos resucitó de entre los muertos. Entonces, creemos en Jesús, Jesús resucita y nosotros somos resucitados conjuntamente con Él. Somos hechos nueva criatura, mis amados. Pero esto es solo por la gracia, en verdad. Estos versículos nos demuestran que no hemos hecho nada para merecer este regalo, mis amados. Y la verdad es que creo que no podríamos hacer nada para merecerlo. Realmente es por ese amor que Dios nos tiene. Dice, nos amó tanto. Dice que es rico en misericordia. Realmente no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para merecerlo. Realmente es por ese favor de Dios hacia los hombres. Mira, mi amado, entonces la gracia, por su propia definición, por su propia naturaleza que Dios le da, es que es ese regalo que Él nos otorga libremente. Él es todo soberano y Él decide a quién le otorga ese regalo. Pero su palabra dice que se le otorga a todo aquel que ha creído en Jesús. Mis amados, si hemos creído en Jesús, ese regalo es para nosotros. Y necesitamos comprender verdaderamente todo el significado de su gracia, porque aun cuando estábamos muertos espiritualmente, Él nos dio ese regalo y nos ha dado una nueva vida. Yo me quedé pensando en esto, mis amados, y hay una frase que conocemos que dice que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo me quedé meditando con ese pasado que yo tuve, con ese pasado que algunos hemos vivido, realmente entonces no tiene ese significado, realmente no ha sido un pasado bueno, mis amados. Verdaderamente, lo mejor de nuestras vidas es cuando conocemos a Jesús, cuando recibimos ese regalo, ese favor inmerecido de su gracia y de su misericordia. Y más aún todavía dice su palabra que vamos a ser ejemplo, dice la palabra, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios tuvo para con nosotros, mis amados. Y hay algo bien interesante en estos versículos. En 2 versículos menciona esta frase, que es para nosotros que estamos unidos a Cristo. Significa que tenemos que permanecer en Cristo Jesús, tenemos que permanecer unidos a Él. Mira, dice Efesios 2:7, nos dice que es para demostrar en los tiempos venideros las riquezas de su gracia. En otras palabras, mis amados, yo creo que seremos ejemplo de esa inconmensurable bondad de Dios, y es para que Él sea glorificado, mis amados, para que Él sea exaltado, para exhibir públicamente delante de los demás, delante de los gobiernos, delante de los cielos y de la tierra, de toda persona, incluso dice la palabra, delante de sus ángeles, la enorme gracia que Él ha derramado, el amor y la bondad que Él tiene para con nosotros. Imagínate, nos dio a su Hijo Jesucristo. Wow, es que ser ejemplo, ser de utilidad para Dios, mis amados, que nosotros podamos dar testimonio de lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas, mis amados. Aquellas personas que nos conocieron antes, en esa vida pasada, en esa vida de pecado que llevábamos, que puedan constatar ahora
que tenemos una vida diferente. Alguien me dijo una vez, te van a empezar a decir, te veo diferente, has cambiado. Y sí es cierto, mis amados, literal, ocurrió en varias ocasiones. Las personas, mis conocidos, me decían, te veo diferente. Pero ¿sabes qué, mi amado? No es por nosotros. Es por la gracia y la misericordia que Dios tiene sobre nuestras vidas, que Dios nos otorga, que Dios nos concede. Y es lo que hace resplandecer nuestras vidas. Físicamente, mis amados, podemos estar vivos. Y la palabra dice que la vida procede y emana de Dios. Pero yo quiero resaltar esto, mis amados. Si estamos separados de Dios, estamos espiritualmente muertos, mis amados. Si la vida plena y verdadera parte ahora de que estamos en Cristo, entonces esa vida pasada llena de transgresiones, llena de pecados, de maldad, es una vida en muerte espiritual, mis amados. Es sinónimo de muerte. Aunque físicamente, orgánicamente podamos estar vivos, mis amados, realmente veo que necesitábamos de algo superior a nosotros. Mis amados, nosotros no podemos ser justos por nuestra propia justicia. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre es de pecado, mis amados. Pero recordemos esta frase, todo es por gracia. Todo es por la gracia de Dios. Y la verdad, esta palabra tiene un significado tremendo para nuestras vidas cristianas, mis amados, porque definitivamente nos habla de ese amor y ese compromiso que Dios hizo con nosotros, de darnos a su Hijo Jesucristo, de derramar su gracia sobre nosotros y de darnos una vida nueva. En cambio, dice la palabra, no podemos dar nada a cambio, sino que recibimos la gracia y la salvación. Mis amados, yo quiero ir concluyendo esta plática y yo quiero decirlo de esta manera. La conclusión de todo esto, mis amados, teníamos un diagnóstico fatal, teníamos un diagnóstico de muerte, porque estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados. La intervención oportuna de parte de Dios, Dios nos levantó con Cristo de entre los muertos. La solución, mis amados, definitivamente es unirnos a Cristo, mantenernos unidos, permanecer unidos a Cristo, permanecer fieles en Él, mis amados. Y el remedio de todo esto no lo teníamos nosotros. Es Dios quien lo tiene y es ese favor inmerecido. Es su gracia, mis amados. Es ese regalo de parte de Dios. Quiero que me acompañes a orar para terminar este tiempo, mi amado. Amado Señor, gracias. Gracias, precioso Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por ese favor inmerecido, Señor. Verdaderamente podemos entender que no lo merecíamos, Señor. Que estábamos inmersos en nuestros pecados, que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestra maldad. Pero tú nos has amado tanto, Señor, que nos diste a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que a través de ese sacrificio hoy tenemos vida nueva, unidos a Cristo, Señor. Gracias, amado. Gracias, porque nada de lo que pudiéramos hacer nos podría hacer alcanzar ese regalo maravilloso de tu gracia. Gracias porque es por el puro afecto de tu voluntad, Señor, por el solo afecto de tu amor
que recibimos ese obsequio, Señor. Gracias, Señor. Lo tomamos, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener la actitud correcta y la respuesta correcta a ese regalo. Que podamos tomarlo y podamos comprender el valor tan grande que tiene para nuestras vidas, y que en respuesta a ello podamos manifestar ese amor hacia nuestro Señor Jesús. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra nos lleve de continuo a meditar en todo lo que tú eres y en todo lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Y que verdaderamente podamos serte útiles, Señor, llevando la palabra a aquel que lo necesita, para que también pueda recibir de esa gracia, Señor. Y para que podamos ser testigos de lo que tú eres, Señor, de lo que tú haces en un corazón dispuesto para ti, amado Señor. Gracias, precioso Dios. Señor, te amamos, Señor, te amamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis amados, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Solo me resta recordarles, este sábado es la salida de jóvenes. No dejen de participar en ello. Es un tiempo muy padre que los jóvenes tienen. Pónganse en contacto con ellos. Recuerden, los hogares también están haciendo sus salidas. Conéctate con tu hogar, con tu núcleo, y participen en esa salida. Será de mucha bendición, mis amados. Recuerden, abajo van a aparecer las formas como pueden dar sus diezmos y sus ofrendas. Dios les bendiga, mis amados. Buenas noches.